Hola, buen día, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Continuando con la clase de cara, hoy tocaremos macizo facial y los nervios trigémino y nervio facial. Esto es el contenido que hoy estaremos desarrollando. Todos los músculos de la mímica y también los paracraneales que inervan a ese músculo de forma sensitiva y de forma motora. Empezamos con el nervio facial, que es el séptimo par craneal. Este es un nervio mixto, ya que tiene componente sensitivo y también componente motor. Este nervio va a tener como origen aparente, es decir, va a emerger del tronco encefálico en un sitio que se llama surco bulbo protuberancial, la cual está delimitado hacia abajo por el bulbo raquídeo y hacia arriba por la protuberancia, o también llamada puente de Barolio. La emergencia del nervio se da en relación con respecto a los otros pares craneales. Emerge por fuera del sexto par craneal y por dentro del octavo par craneal. Este nervio va a presentar dos raíces, una raíz motora, que va a ser la raíz medial, la cual es la raíz o el nervio facial propiamente dicho. Esta es la raíz, que se va a encargar de la inervación de los músculos de la mímica, o los músculos cutáneos de la cara. Son los que controlan básicamente los orificios palpebral y bucal mediante los músculos orbiculares. Luego tenemos otra raíz, que es la raíz sensitiva o la raíz lateral del nervio facial. En cambio, esta raíz es también llamada intermediario de Reisberg. Las fibras de este nervio son sensitivas y sensoriales a la vez, ya que participa también en controlar las vías gustativas. Aparte de eso, este nervio tiene fibras parasimpáticas para las glándulas submaxilar y submandibular, que es la que le da una secreción o la función secretora justamente a esas glándulas. Una vez que el nervio facial se hace aparente en el surco bulbo-protuberancial entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior, el origen de este nervio va a estar, como dijimos hace rato, lateralmente con respecto al abducen y por delante del nervio vestíbulo coclear. Una vez que este nervio emerge de este surco, va a presentar un trayecto en sentido vertical dirigiéndose en lo que es la fosa posterior del cráneo. Lateralmente, después se va a ubicar cerca del orificio del conducto auditivo interno, este orificio que ven aquí, en la cual va a ingresar acomodándose con otras estructuras, con el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear, y con una pequeña arteria que es la arteria laberíntica. Una vez que llega y se introduce en este conducto, se ubica o se acoda entre las raíces del octavo par craneal. Estas dos raíces vienen a ser la raíz coclear y la raíz vestibular. Una vez que se encuentra en el medio de estas raíces, el facial va a adoptar un trayecto de forma horizontal hasta ingresar en una superficie, la cual se llama el conducto del facial o el acueducto de Falopio. En este sitio va a presentar un primer segmento, o también llamado segmento laberíntico, la cual justamente está situado entre lo que es la cóclea y el vestíbulo o nervio vestibular. Una vez que continúa su trayecto de forma horizontal, esta porción va a terminar ascendiendo y llegando en una primera curvatura
que es llamada la rodilla del facial, la cual ahí en este sitio se va a formar en el ángulo superior. Va a presentar un ganglio, la cual está marcada en la fusión de los nervios intermediarios y el nervio facial. De ahí el nombre lleva justamente el ganglio geniculado. Luego va a presentar un segundo segmento, que es que va a ser el segmento timpánico, la cual se va a dirigir hacia atrás y lateral, siguiendo lo que es el eje de la porción petrosa del hueso temporal. Esta porción del nervio facial va a estar prácticamente ya situada por encima de lo que es la cavidad timpánica, y hacia arriba va a estar en relación con un músculo, la cual está dentro de este conducto, que es el músculo del estribo. Después, siguiendo este trayecto, ya va a continuar hasta llegar a lo que es al tercer segmento, que va a ser el segmento mastoideo. En esta última porción, ya el nervio se vuelve vertical, porque va siguiendo su trayecto hasta poder abandonar el cráneo. En este segmento, el nervio abandona el cráneo por un agujero que se llama el agujero estilomastoideo, la cual va a estar ocupada o va a estar limitada por la apófisis mastoide y la apófisis estiloide. Una vez que abandona el cráneo, el nervio va a presentar un trayecto, la cual se llama trayecto cervical o trayecto extrapetrosa, ya para después ingresar y ubicarse ya por dentro de lo que es la celda parotidia, donde el nervio se va a bifurcar en sus dos ramas terminales. El nervio facial va a presentar varias ramas colaterales, las cuales se van a clasificar en ramas colaterales intrapetrosas y extrapetrosas. Las colaterales intrapetrosas van a ser el nervio petroso mayor, la cual se va a desprender de este ganglio, que es el ganglio geniculado. Una vez que se desprende, se va a dirigir hacia adelante y medialmente, avanzando por el hiato para el nervio petroso mayor. Durante su trayecto, este nervio va a estar en relación con el ganglio del trigémino, y una vez que llega ya en el vértice del conducto, a ella se le va a unir un nervio que proviene del plexo carotídeo. Una vez que se une con este nervio, van a formar o constituir lo que es el nervio del conducto pterigoideo. Anteriormente este nervio era llamado también nervio ovidiano, que después se continúa y va directamente a este ganglio, que es el ganglio pterigopalatino. Para recordar que el nervio petroso mayor contiene fibras parasimpáticas. La otra rama colateral va a ser el nervio petroso menor. Este nervio va a emerger directamente de las fibras de lo que es el plexo timpánico. Este va a llevar fibras parasimpáticas a este ganglio, que se llama ganglio óptico, o también llamado ganglio de Arnold como epónimo. Luego, el siguiente nervio que tenemos es un pequeño nervio que se va a dirigir para lo que es el músculo estribo. Después tenemos un nervio, que es el nervio cuerda del tímpano,
que es un nervio bastante largo, que se va a unir después con lo que es el nervio lingual. Y por último, tenemos lo que son los ramos comunicantes que van a seguir y van a terminar fusionándose con los ramos del nervio vago. Bueno, siguiendo con las ramas colaterales, ahora veremos lo que son las ramas colaterales extrapetrosas, que se da justamente cuando el nervio facial, en su trayecto ya en su tercera porción, abandona el cráneo por este orificio que es el agujero estilomastoideo. Una vez que sale de este orificio, el nervio facial va a emitir una pequeña ramita que va a estar situada en este sitio, que va a ser la rama comunicante para el nervio o con el nervio glosofaringeo. Este que ven aquí, este es el nervio glosofaringeo, el noveno par craneal, y en la salida misma de este orificio, el facial va a emitir una pequeña rama comunicante que se va a dirigir al nervio glosofaringeo. Después, la segunda rama que veremos va a ser el nervio auricular posterior. Este se origina por debajo mismo, lo que es la apófisis mastoide, siguiendo un trayecto ascendente y hacia atrás, ya para situarse después a nivel del músculo occipital. La siguiente rama son las ramas para el músculo digástrico y el músculo estiloideo. Y por último, solemos tener una rama comunicante inconstante, que es el ramo lingual, la cual normalmente sigue el trayecto del músculo estilogloso y muchas veces también se puede comunicar tanto con el lingual como con el nervio glosofaringeo, mediante la cual suele formar un asa que se llama el asa de Haller. Bueno, ahora veremos las ramas terminales del nervio facial. Una vez que abandona el cráneo por el orificio estilomastoideo, el facial se dirige hacia adelante y hacia atrás, entrando en la profundidad de lo que es la célula parotídea, para después ya ubicarse en el espesor de la glándula parótida. Ya dentro de su espesor, el facial se va a dividir en dos grandes ramas terminales. Una que se va a dirigir hacia arriba, que va a ser la rama temporofacial, y otra que se dirige hacia abajo, que va a ser la rama cérvico-facial. En la actualidad, en la nueva nomenclatura, a esta rama, la temporofacial, se le denomina ramos de la porción superior, y a la rama cérvico-facial es llamada ramos de la porción inferior. Primeramente veremos lo que son las ramas temporofacial o de la porción superior. La primera rama que veremos es esta rama, que es la rama temporal. Esta es una rama que se va a dirigir hacia arriba y hacia atrás para inervar a este músculo que es el músculo auricular anterior, y también inerva los músculos intrínsecos del pabellón auricular. Luego se desprende otra rama que se dirige hacia arriba y hacia adelante y medialmente para inervar al músculo frontal. La siguiente rama es la rama cigomática o ramo cigomático, la cual se va a dirigir para dar inervación a los músculos auriculares de los ojos. Y después tenemos una pequeña rama que va a pasar por debajo de lo que es el conducto parotídeo o el conducto de Stenum, que se va a dirigir hacia la comisura labial, la cual se va a llamar el ramo bucal o ramo bucal superior, también llamado
anteriormente. La otra rama es la rama cervicofacial o ramos de la porción inferior. Esta rama se va a dirigir en lo que son el nervio o los ramos bucales inferiores, la cual se va a dirigir y se va a mezclar, es decir, se va a anastomosar con el nervio bucal superior. Después se van a dirigir para la inervación de los músculos de la comisura labial. El siguiente ramo es el ramo mandibular, la cual se va a dirigir hacia el ángulo inferior, es decir, el ángulo de la boca, para la inervación de los músculos del depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. Y la siguiente rama es esta, que va a descender para inervar al músculo platisma y también participa en la inervación de los músculos depresores del labio inferior. Este sería el ramo platisma o llamado ramos cervicales. Bien, ahora veremos la inervación del nervio facial haciendo un resumen entre la inervación motora y la sensitiva. La parte motora inerva los músculos de la mímica, es decir, los músculos faciales, y también participa en la inervación del músculo estapedio o también llamado músculo del estribo. En cuanto a la inervación sensorial, hay que recalcar que conduce la sensibilidad del tercio medio de la oreja y del conducto auditivo externo y parte del tímpano. Además, presenta el nervio córrea del tímpano, que normalmente se une con el nervio lingual y a través de ella da una sensibilidad gustativa a nivel del tercio y borde de la lengua, específicamente para sentir el gusto salado y el ácido. Aparte de eso también hay una comunicación con el trigémino, la cual se encarga de controlar las secreciones de las glándulas submaxilar y sublingual, y también participa en la secreción de la glándula lagrimal. Bien, siguiendo con los pares craneales, ahora hablaremos del nervio trigémino. Este es el quinto par craneal, la cual lleva así el nombre debido a que dentro de lo que es el cráneo se divide en sus tres ramas terminales, y este es el nervio que se va a encargar de la inervación sensitiva de gran parte de la cabeza, y también se encarga de la inervación motora, específicamente de los músculos de la masticación. Este nervio tendrá como origen aparente en lo que es la cara anterolateral de la protuberancia, a través de dos raíces, una más gruesa que es la raíz sensitiva y una pequeñita que es la raíz motora. Una vez que se origina, se va a dirigir hasta alcanzar lo que es el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Una vez que alcanza este sitio, la raíz sensitiva paulatinamente va a constituir lo que es el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Este ganglio se va a encontrar ubicada en una fosita que es la fosita trigeminal o fosita de Gasser, la cual va a estar rodeada por una expansión de la dura madre que es el cavum trigeminal. En este sitio va a emitir sus tres ramas terminales, una que se va a dirigir hacia adelante y yéndose a la órbita, que va a ser el nervio oftálmico, otra que se dirige hacia abajo y hacia adelante, que va a ser el nervio mandibular, con quien la raíz motora se va a unir, y la otra que se va a dirigir hacia adelante, que es el nervio maxilar. Una vez que el ganglio trigeminal se haya descansando sobre la fosita de Gasser o fosita trigeminal, la cual está envuelta en una expansión de la dura madre que es el cavum trigeminal o cavum de Meckel, este ganglio va a emitir sus tres ramas terminales. La primera rama que va a emitir es el nervio oftálmico, que se va a dirigir hacia la órbita, donde va a penetrar por la fisura orbitaria superior, dando sus ramas terminales. El segundo nervio es esta, que se va a dirigir hacia adelante
y lateralmente para después abandonar el cráneo por lo que es el foramen redondo. Y por último tenemos el nervio maxilar o periomandibular que abandona el cráneo por este orificio que es el foramen oval. Acotar que estos dos nervios, los primeros dos, van a ser sensitivos, tanto el oftálmico como el nervio maxilar, y el nervio mandibular va a tener un componente sensitivo y un componente motor. Por eso va a llamarse un nervio mixto. Bueno, ahora veremos las ramas terminales del nervio trigémino. El primer nervio que veremos es el nervio oftálmico, que es la primera rama, también llamada oftálmica de Willis, la B1. Es un nervio netamente sensitivo, un nervio que se dirige hacia arriba y hacia adelante, penetrando parte de lo que es el seno cavernoso, donde llega a nivel del vértice de lo que es el anillo de Zinc, para dividirse en sus tres ramas terminales. La primera rama ascendente y bien larga es este nervio, que es el nervio frontal, que se dirige hacia arriba y hacia lateralmente, pasando por fuera de este anillo tendinoso que es el anillo de Zinc, hasta situarse en la parte lateral de la fisura orbitaria superior. Llega en la parte superior y la pared lateral de la órbita para dar sus dos ramas terminales, que van a ser el nervio supratroclear, que se encarga de la inervación de la nariz y párpado superior, y el nervio supraorbitario, que se encarga de la inervación de la zona infraorbitaria. El siguiente nervio, que también pasa por fuera del anillo tendinoso, es este nervio, que va a ser el nervio lagrimal. Es un nervio que se dirige y pasa por encima de lo que es el nervio oculomotor, haciendo una referencia anatómica. Va a penetrar por la parte superior también de la fisura orbitaria superior y siguiendo la pared lateral de la órbita, para después dar una pequeña ramita que se va a encargar para la inervación de la glándula lagrimal. Y por último tenemos este nervio, que es un poco más grande, más luminosa, la cual se va a desplazar la parte superior de la fisura orbitaria superior, pasando por dentro de esta estructura, que es el anillo tendinoso de Zinc, donde va a emitir dando sus ramas colaterales. Una pequeña ramita que se va a dirigir a este pequeño ganglio, que es el ganglio ciliar, para después ya dar sus ramas terminales, que van a ser las hemoidales anteriores e infratroclear. El ganglio ciliar, también llamado oftálmico anteriormente, está situado en la cara lateral, descansando con respecto a este nervio, que es el nervio óptico, la cual es bastante voluminoso. Es bastante pequeña, tiene varios aferentes, es decir, los que le llegan. Uno es, como vimos, el nervio del naso ciliar. Después tenemos una comunicación de una raíz parasimpática también. Y también hay un nervio que proviene directamente de lo que es el plexo carotídeo. Esto nada más, la distribución de los territorios de los nervios, como dijimos, ¿verdad? Tenemos así el nervio frontal, la segunda rama terminal del nervio trigémino es el nervio maxilar superior. Este es un nervio también netamente sensitivo, que emerge a través de la concavidad del ganglio trigeminal y presenta un trayecto bastante variable con varias porciones. ¿Verdad? Se va a dirigir hacia adelante, donde presenta su primera porción, que es la porción intracraneal.
ya situándose a nivel del seno cavernoso. Una vez que atraviesa o sale de esta porción, va a penetrar lo que es el foramen redondo. Una vez que se sitúa en este orificio, va a continuar para ya acceder a esta zona que es la fosa pterygo-palatina, la cual va a estar limitada por la tuberosidad del maxilar y la apófisis pterigoide. Y situado también hacia arriba como límite tenemos el ala mayor del esfenoide. En este sitio el nervio va a estar por encima de una arteria que es la arteria maxilar, que es rama terminal de la carótida externa. Después el nervio se va a dirigir hacia la órbita, en donde va a continuar hasta alcanzar un pequeño foramen, un pequeño orificio que es el foramen o conducto infraorbitario, a través de la cual va a acceder hasta abandonar justamente hacia la región facial, dando su rama terminal que es el nervio infraorbitario y por supuesto en compañía de la arteria infraorbitaria. Dentro de su trayecto, este nervio va a emitir varias ramas colaterales de mucha importancia. Dentro de las ramas colaterales que va a presentar el nervio maxilar, tendremos un ramo que es el ramo meningeo. Después presentará unos ramos que van a ser los ramos orbitarios. Y también presentará un nervio muy importante, que es esta que está cortada aquí, que es el nervio cigomático. Este nervio es la que se va a unir después al nervio lagrimal, ya para encargarse de la inervación de la glándula lagrimal. Luego tenemos un ramo faríngeo, que se va a encargar de la inervación de la parte posterior de la faringe. Y tendremos después los nervios alveolares superiores, anteriores y medio, que se van a dirigir prácticamente a distribuirse en lo que son las raíces caninas e incisivas. Y tendrá como rama terminal a este nervio, que es el nervio infraorbitario, que una vez que sale por el agujero y se hace visible a nivel de la región anterior del macizo facial, se van a partir en abanico por las partes blandas, de la mejilla. Y llegamos a la última rama del nervio trigémino, que es el nervio mandibular o maxilar inferior. Esta es una rama netamente mixto, que resulta justamente de la unión de las dos raíces, tanto la raíz sensitiva del trigémino con la raíz motora. Este es un nervio que va a emerger de lo que es la cara inferolateral del ganglio trigeminal, la cual después va a abandonar el cráneo por un foramen que es el foramen oval. Dentro de este foramen, el nervio va a estar acompañado por una arteria que es la arteria meningea menor y también en compañía de la arteria del mismo nombre. Ya una vez que se sitúa en esta fosa, la cual es la fosa infratemporal, entre la fibra de este músculo, o sea, es decir, por detrás de la fibra de este músculo que es el músculo pterigoideo lateral, y medialmente a una fascia que separa justamente a los espacios pterigoideos. Aquí va a empezar a distribuirse en sus ramas colaterales y terminales. Todas las ramas de este nervio van a ser hexacraneales o exocraneales, las cuales van a ser las siguientes. Como ramas colaterales del nervio mandibular tenemos al nervio temporal profundo medio,
es este pequeño nervio que emerge prácticamente a nivel de la fosa oval, se dirige hacia arriba para situarse ya en la parte posterior del músculo pterigoideo lateral y en la cara inferior del ala mayor del esfenoide, donde se va a distribuir en la cara interna y profunda del músculo temporal. Después tenemos otro nervio que que va a partir de un tronco que es el tronco temporomaseterino, que van a ser los nervios temporal profundo posterior y este otro que es el nervio maseterino. El nervio temporal profundo posterior se va a distribuir en todo lo que es la parte posterior del músculo temporal, mientras que el nervio maseterino, este nervio va a atravesar lo que es la fascia interpterigoidea hasta alcanzar lo que es la parte superior y la cabeza del músculo pterigoideo lateral y la cara inferior de lo que es el ala mayor del esfenoide. Una vez que llega en esa zona, va a atravesar al músculo macetero, a la cual justamente va a inervar. Después tenemos el otro nervio, que es el nervio temporobucal, o también llamado temporobuccinador, como también lo dicen, ¿verdad? Este nervio se va a originar a través de dos raíces, las cuales van a situarse hacia la parte interna de la fascia interpterigoidea, que es esta, para llegar a situarse e inervar a este músculo que es el músculo pterigoideo medial. Después tenemos el nervio que es exclusivamente para los músculos pterigoideos medial, para el tensor del velo del paladar y también para el tensor del tímpano. Y por último tenemos el nervio auriculotemporal, la cual muchas veces este nervio va a estar acompañado de una arteria que es la arteria meningea media. Se va a dirigir y va a terminar de inervar a la parte anterior del pabellón auricular. Y llegamos así a las ramas terminales del nervio mandibular. La primera rama que veremos es el nervio dentario inferior o el nervio alveolar inferior. Esta es una rama mixta que se va a dirigir hacia abajo, hacia adelante, penetrando entre los fascículos del músculo pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Una vez que alcanza lo que es la parte superior de la rama ascendente o montante del maxilar, se va a dirigir hacia abajo hasta alcanzar lo que es el conducto mandibular. Una vez que alcanza ese conducto, va a emitir una pequeña rama colateral, la cual va a discurrir hasta desplazarse hasta este músculo que es el músculo miloioideo. Este es el nervio miloioideo, que se va a encargar de la inervación del músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Una vez que penetra y se sitúa dentro del conducto mandibular, se va a dirigir hacia abajo, describiendo una curvatura a través de las cuales va a emitir sus ramas colaterales, que van a ser los ramos gingivales inferiores, que va a inervar parte de la encía, hasta después llegar en la parte anterior, donde va a emitir sus ramas terminales, que van a ser el nervio mentoniano y el nervio incisivo. También este nervio va a participar en la formación del plexo dental inferior, específicamente para el canino y los dos incisivos inferiores. El otro nervio que forma parte de lo que es la rama terminal es el nervio lingual. Este es un nervio sensitivo, la cual va a estar enriquecido por unas fibras bastante ricas sensorialmente, que van a estar aportadas justamente por el nervio cuerda del tímpano, la cual van a estar destinadas para las glándulas submaxilar
y también para la glándula sublingual. Una vez en su origen, este nervio va a descender por delante del nervio alveolar inferior, desciende ubicándose, pasando por debajo de las fibras del músculo pterigoideo medial hasta alcanzar la celda submaxilar donde está alojada la glándula del mismo nombre. Aquí se sitúa específicamente a nivel por encima del músculo miloioideo, la cual va a estar lateralmente y también va a estar en estrecha relación con los músculos hiogloso y estilogloso ya a nivel medial en esta zona. Una vez que este nervio continúa, aquí en esta zona donde está la glándula, va a emitir justamente su rama secretora para dicha glándula. En este sitio, donde están las fibras secretoras, va a estar un pequeño ganglio que es el ganglio submaxilar o submandibular. Este ganglio va a estar rica de ramas comunicantes que viene justamente del nervio lingual, nervio hipogloso, y se va a encargar de la secreción de esta glándula. Contiene fibras simpáticas y parasimpáticas. Una vez que continúa en su trayecto, este nervio va a terminar en el piso de la boca en forma de ramillete, la cual va a inervar a la mucosa lingual y a la glándula sublingual. Bueno, aquí el territorio de inervación del trigémino de cada una de sus ramas, en la que está coloreada en verde, corresponde al territorio inervada por el nervio oftálmico. La que está en celeste corresponde al territorio que va a estar inervada por el nervio maxilar. Y la que está en rosado oscuro es la que corresponde al territorio del nervio mandibular. Esta zona va a estar netamente inervada por las ramas superficiales del plexo braquial, y ya esta zona, que es más posterior, va a estar inervada por las ramas posteriores de los nervios cervicales. Como ven, el territorio del trigémino es bastante extenso. En cuanto a la acción motora que va a corresponder a esta zona, que va a estar dada por el nervio mandibular, el nervio de la masticación es del trigémino, ya que se encarga de la inervación de los músculos temporal, macetero y los pterigoideos. Aparte de eso, también emite ramas para el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico a través del nervio miloioideo. La parte sensitiva se encarga justamente de la inervación de la cara y parte del cráneo a través de los nervios oftálmico y el nervio maxilar. Y por último, tiene una función secretora muy importante, la cual se encarga de la secreción de las glándulas lagrimales y también presenta fibras comunicantes con otros pares para la secreción de las glándulas sublingual y submaxilar respectivamente. La siguiente arteria que veremos es la arteria facial, la cual se desprende de la cara anterior de la carótida externa a 5 milímetros aproximadamente del origen de la arteria lingual. En muchas ocasiones esta arteria comparte el origen con la arteria precedente a través de un tronco que se llama tronco linguofacial. Una vez que se dirige, pasa por el espesor del músculo digástrico y estiloioideo y llega en una celda que es la celda submaxilar, donde está alojada la glándula del mismo nombre, para después ya cruzar la cara lateral del cuerpo de la mandíbula y hacerse ya de forma superficial. Aquí en este sitio su trayecto se hace bastante sinuosa, recorre todo lo que es la cara, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, para terminar justamente anastomosándose con la arteria nasal dorsal, que va a ser rama de la arteria oftálmica. Debido a que presenta un trayecto bastante irregular y su situación
También recibe en su terminación el nombre de la arteria angular, ya que termina justamente en la parte interna del ángulo de la cavidad orbitaria. Ya en su trayecto cervical, esta arteria presenta relaciones muy importantes. Empezando desde su origen en el triángulo carotídeo, esta arteria va a estar aplicada a la pared faríngea, traccionada por estos dos músculos, que es el músculo digástrico, su vientre posterior, y el músculo estiloideo. Una vez que llega a ubicarse en el triángulo submaxilar, la arteria va a excavar un canal en el polo posterior de esta glándula, lo va a cruzar por debajo y en la cara profunda de un músculo masticador, que es el músculo pterigoide medial, para luego presentar y situarse en una pequeña excavación de la mandíbula, donde prácticamente se va a acomodar o acodar superficialmente por delante de otro músculo masticador, que es el músculo macetero. Una vez que pasa por encima del músculo macetero, asciende hasta alcanzar el borde inferior del músculo buccinador. A partir de allí, su trayecto se vuelve a hacer un poco sinuosa, bastante flexosa, y ahí va a estar acompañada de la vena facial, que va a estar situada siempre por detrás. Luego va a pasar profundamente a los músculos risorios hasta alcanzar los músculos cigomáticos y hasta su travesía final, donde termina como arteria angular. La arteria facial presenta varias ramas colaterales que se van a distribuir de acuerdo a su origen. Tenemos así las ramas colaterales cervicales y las ramas colaterales faciales. Y por último tenemos una rama terminal, que es la arteria angular. En cuanto a las ramas colaterales cervicales, tenemos primeramente la arteria palatina ascendente, que es esta pequeña arteria, la cual se va a dirigir hacia el músculo estilogloso, en cuyo borde se va a originar el músculo pterigoideo medial, que es la que se va a encargar de la vascularización del mismo músculo. Luego ya para distribuirse en lo que es en la región palatina, donde va a dar ramas para la vascularización de los músculos constrictor superior, estilofaringe, y también emite pequeñas ramas para el paladar blando. La otra arteria que tenemos es las ramas para la glándula submaxilar, que son pequeñas ramitas que se distribuyen a nivel de la glándula. La otra arteria importante es la arteria submentoniana, que es esta arteria, la cual va a seguir el borde inferior del maxilar inferior hasta alcanzar prácticamente a nivel del vértice, donde se va a anastomosar con esta arteria, con las ramas de la arteria alveolar inferior. Esta arteria submentoniana va a vascularizar a los músculos milioideo y al vientre anterior de este músculo, que es el digástrico. Luego tenemos lo que son las ramas colaterales faciales. La primera arteria que tenemos es la arteria maceterina inferior, que va a estar ubicado en este sitio, que se encarga de la vascularización del músculo macetero. También envía filetes para la vascularización del músculo buccinador. Después tenemos lo que son las arterias labiales. La arteria labial inferior, anteriormente llamada arteria coronaria inferior. Esta arteria penetra en el espesor del labio inferior y se va a anastomosar con el lado opuesto. Después tenemos la arteria labial superior, o también llamada coronaria superior. Esta arteria prácticamente nace a nivel del ángulo superior de la boca. También hace lo mismo, penetra en lo que es el labio superior y se anastomosa con el lado opuesto. Y por último tenemos lo que es esta pequeña arteria, que es la arteria nasal lateral. Esta arteria se va a originar a la altura del ala de la nariz y prácticamente se va a distribuir en todo lo que es el dorso y punta de la nariz.
Y por último tenemos a la rama terminal, que es la arteria angular. Prácticamente a este nivel, la arteria facial va disminuyendo su calibre hasta llegar a terminar como arteria angular. Esta arteria, una vez que llega en el ángulo medial del ojo, se va a anastomosar con unas ramas de la arteria oftálmica, que es la arteria del dorso de la nariz o nasal dorsal. Llegamos a los músculos de la expresión facial, o también llamados músculos de la mímica. Son pequeños músculos que normalmente se encargan de movilizar la piel del macizo facial, muchas de las cuales presentan inserciones cutáneas, es decir, se inserta sobre la piel, y en otros casos estos músculos van a estar situados alrededor de los orificios o de las cavidades presentes. Para ello se clasifican en músculos cutáneos del cráneo, auriculares, músculo de los párpados, músculo de la nariz y músculo de la boca principalmente. Todos estos músculos cumplen una acción importante, la cual es presentar y distinguir a la persona con una expresión, ya sea de alegría, de tristeza, de enojo y de otras sensaciones. Como primer músculo tenemos a este músculo, que es el músculo cutáneo del cráneo, que presenta al músculo occipito frontal, la cual presenta una porción frontal y otra occipital. La porción occipital normalmente se inserta en la parte posterior, en la línea nucal superior y parte en la apófisis mastoidea. Después presenta una aponerosis que se llama aponerosis epicraneana, la cual lo une con su homólogo opuesto, que es el músculo frontal. Este músculo se va a insertar en lo que es la porción supraciliar y a través de los arcos superciliares. La acción de este músculo es netamente elevar las cejas, arrugar la piel enfrente y tirar el cuello cabelludo hacia atrás. El siguiente músculo que veremos es el músculo de la órbita y el músculo de la ceja. Primeramente veremos lo que es el auricular del ojo. Este es un músculo que circunscribe el borde o el reborde de la órbita, rodeando prácticamente. Presenta una porción que es la porción orbitaria, que se inserta medialmente sobre los bordes del surco lagrimal. Parte también de este músculo se va a insertar en el reborde del hueso maxilar, y hay tendones que, una vez que se reúnen en la línea media, se va a insertar también parte de lo que es el hueso malar o cigomático. Este músculo va a presentar dos fascículos, un fascículo superior y un fascículo inferior. La función de este músculo es justamente cerrar el ojo, cerrar los ojos, ¿verdad? El otro músculo que tenemos es el músculo superciliar, o también llamado el músculo corrugador. En este caso, este músculo se va a insertar en el hueso frontal, en la parte superior, y en la parte inferior se inserta sobre la piel del mismo. La función de este músculo es la fruncir el ceño. Luego tenemos lo que es el músculo cutáneo del cuello o el músculo platisma. Este es un músculo bastante delgado que ocupa toda la parte anterior del cuello hasta llegar en la parte inferior de lo que es el macizo facial. Se inserta a nivel del reborde superior de la clavícula, cartílago costal y parte del acromion, hasta terminar e insertarse en la parte inferior de lo que es el cuerpo del maxilar y parte de la rama ascendente o montante. La acción de este músculo es bajar el labio inferior y dirigirlo hacia afuera. Ahora tenemos los músculos que están
situados alrededor de la boca. El primer músculo que tenemos es el músculo cigomático menor, la cual se origina a nivel del cigomático para terminar en el ángulo de la comisura labial. La acción de este músculo es elevar el labio superior. Luego tenemos el cigomático mayor, que es el otro músculo que también tiene su origen en el cigomático y termina también en la parte externa de la comisura labial. Este músculo se va a encargar de tirar el ángulo de la boca hacia afuera al sonreír. Después tenemos este músculo que es el elevador del ángulo de la boca, la cual tiene su origen a nivel de la fosa canina, para también terminar en la parte superior de la comisura labial. Luego tenemos el músculo orbicular de la boca. Este es un músculo la cual se va a insertar alrededor de la hendidura labial. Este músculo va a presentar dos porciones. Una porción marginal, la cual es un poco más delgada, más periférica, y va a recibir parte de los músculos tanto del mentón como también de la nariz. Y la otra porción un poquitito más interna, que es esta, la porción labial o los labios simplemente. La mitad superior de este músculo se va a extender hasta terminar en el ángulo con la otra mitad inferior y de esa manera constituir un arco perfecto. La inervación de estos músculos van a estar proporcionada por los ramos, en este caso bucales, y el ramo marginal del nervio facial. Normalmente esta doble inervación es independiente, ya que desde el punto de vista funcional cada uno de ellos puede moverse de distinta manera. La función de este músculo es cerrar y protruir los labios, comprimir los dientes y también da forma a los labios al hablar. Siguiendo con los músculos de la boca, tenemos así al músculo elevador del labio superior. Este es un músculo que se va a originar desde el borde orbitario inferior hasta terminar prácticamente en la parte anterior de la piel, cerca del ala de la nariz. Muchas veces este músculo es considerado uno solo, a la cual se le denomina justamente como músculo elevador del labio superior y también del ala de la nariz. El siguiente músculo es esta, que es el músculo depresor del ángulo de la boca. Este músculo se va a extender de lo que es la línea oblicua de la mandíbula hasta lo que es la comisura labial. Luego tenemos lo que es el depresor del labio inferior. Este es un músculo que se va a insertar en la parte externa del reborde superior de la mandíbula hasta el labio inferior. Y por último tenemos al músculo mentoniano, o simplemente el músculo del mentón. Son dos pequeños músculos que se van a insertar en la parte anterior de la mandíbula y hacia abajo termina a nivel del mentón en la línea media. La acción. Y por último tenemos al músculo risorio. Este es un músculo que se va a extender desde lo que es la región parotidia, se extiende hasta la parte anterior hasta llegar en el ángulo de la comisura labial. En esta región va a terminar sobre la piel y la mucosa. Este es el músculo considerado como músculo de la sonrisa. Y por último tenemos al músculo buccinador. Este es un músculo famoso de los trompetistas, también de los silbadores, de los árbitros, ya que su función principalmente es la de soplar. Este músculo se va a insertar en el maxilar superior e inferior respectivamente, presentando un rafe que es el rafe pterigomaxilar, hasta llegar a terminar dentro de lo que es
en la comisura labial, terminando a nivel superior e inferior de la misma. Y la función es la de presionar la mejilla contra los dientes, soplar, silbar, succionar, todo lo que uno pueda imaginarse. Y llegamos a los músculos de la nariz. Tenemos así el primer músculo, que es músculo nasal, o simplemente llamado también músculo transverso de la nariz. Es un músculo que se va a insertar en la parte externa de ambos cartílagos hasta terminar en lo que es el elevador del ala de la nariz. El otro músculo es este pequeño músculo que es el prócer, o también llamado músculo piramidal, la cual se va a extender desde los cartílagos nasales hasta terminar en la parte superior de la región frontal. En cuanto a la vascularización e inervación, la arteria que se encarga de la vascularización de los músculos es la arteria facial. La inervación sensitiva está provista a través del nervio trigémino y la inervación motora está dada a través del nervio facial.